Y justo nos acompaña aquí en el foro Violeta Santiago, periodista de investigación en Quinto Elemento Lab. Violeta, ¿cómo estás? Buenos días. Adela, encantada de estar aquí contigo. Muchas y también gracias. Con tu público. Oye, háblanos de este caso, ¿no? Porque pues todos, y así se nos ha dicho, que el expresidente López Obrador no sabía nada al respecto, ni el exgobernador del estado de Veracruz, que es Adán Augusto Tabasco. López, ¿no? Perdón, de Tabasco, perdón. Es que también hay escándalo en Veracruz, ¿no? Háblanos de este caso, porque aparentemente entonces el expresidente López Obrador sí habría mandado investigar a Hernán Bermúdez y también al grupo La Barredora. Claro que sí. Pues justamente nosotros en Quinto Elemento Lab nos echamos un clavado a estos documentos, esta filtración que se dio a conocer en 2022 de correos que enviaba la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, no nada más revisamos un documento, ¿no? Hicimos una búsqueda en casi un centenar, pudimos reconstruir prácticamente así es, casi la cronología de La Barredora. Y primero como contexto, Adela, para ti, para tu audiencia, la Sedena investigaba telefónicamente, intervenía a los teléfonos de blancos criminales que consideraba que pues eran generadores de violencia, ¿no? En el argot militares, como se le conoce a estas personas. Entonces había integrantes de La Barredora cuyos teléfonos habían sido intervenidos desde 2019. Es decir, analistas de la Sedena tenían años escuchando las llamadas y cuando había, había muchas llamadas que no importaban, ¿no? Pero había otras llamadas donde se generaba información interesante y estas conversaciones las resumían, emitían, generaban tarjetas informativas o flashes informativos y lo enviaban desde oficinas, hay 5 en todo el país, oficinas de inteligencia regionales, esta es del sureste, hacia la oficina central, que es lo que actualmente se conoce como Centro Nacional de Inteligencia, que antes era el CISEN. Entonces, este era el movimiento de la información. Por años habían estado tras un objetivo en particular, Gustavo Elías de Dios Yedra, conocido en Tabasco como el Tabo o el Espartano. Y este personaje es interesante porque se dedicaba sobre todo al tráfico de combustible. En Tabasco, lo que hemos encontrado al revisar los informes militares es que el tráfico de combustible pues abarcaba varios niveles, ¿no? Desde la perforación de ductos en esta zona de Tabasco que, ahí atraviesan muchísimos ductos petroleros, hasta pues la venta ilegal a orillas de la carretera, quienes incluso extorsionaban casi por semana o por litro, e incluso el tráfico masivo por medio del puerto de Dos Bocas, ¿no? Como mencionabas hace un momento. Entonces, este personaje, Gustavo Yedra, tenía buenos contactos a nivel federal, tenía contactos en CEIDO, lo que antes era esta subunidad especializada en investigación en delincuencia organizada, y también tenía contactos con la Marina porque trabajaba de cerca con ellos, pues eran los encargados de la vigilancia en el puerto, en la terminal de Dos Bocas. Entonces, pero él a su vez era integrante de La Barredora. Exactamente. A su vez, estas personas, algunos ofrecían servicios a La Barredora, por ejemplo, escoltar pipas o vendían incluso también combustible, y otros trabajaban, digamos, a dos bandas. Entonces, las escuchas de Gustavo Yedra, el punto clave al que llegamos nosotros es una tarjeta informativa fechada el 21 de marzo, donde esa mañana, ese día... ¿2019? 2021. 2021. Como contexto en Tabasco, el secretario de Seguridad Pública era Hernán Bermúdez, ¿no? Actualmente prófugo, y en ese tiempo todavía era gobernador Adán Augusto López Hernández, ¿no? López Hernández se va a Secretaría de Gobernación en agosto, entonces en marzo todavía estaba en Tabasco. Y estas escuchas, iban haciendo resúmenes, y cuando llegan al 21 de marzo, ese día, los analistas de la Sedena lo que reportan es que Gustavo Yedra se comunica con 2 personas de la misma organización y les dice, me acabo de enterar por contactos que tengo, ¿no? por contactos federales, que hay una carpeta de investigación en la CEIDO y que entre los nombres que están investigando, en la lista ya traen varios nombres,
aparece Hernán Bermúdez Requena, ¿no? El comandante H o el H como se le conocía en la barredora. Entonces, este personaje, Gustavo Yedra, que como decía tenía buenos contactos, después de comunicar esto a sus compañeros, hace una segunda llamada y le cuenta a otra persona que confirmó con su contacto de la Marina, una persona identificada en los documentos como Popeye, Popeye el marino, ajá, ¿no? claro. Que esta persona que trabaja en inteligencia de la CEMAR tiene una unidad también de inteligencia, y que está en grupos de inteligencia, le confirma, y lo digo textualmente, mencionó que la situación se derivaba por orden de, entre comillas, el viejito cabeza de algodón. Y los mismos analistas de la Sedena añaden posiblemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues así se le conocía, ¿no? Exactamente. Y estos añadidos, igual como contexto, digo, no es una excepción. En este documento, que está, digo, ya hemos compartido la imagen, y en otros informes de escuchas telefónicas de la Sedena, es muy común, o era muy común, que los analistas de la Sedena hicieran estos añadidos cuando ya tenían identificado a una fuente, un alias o una persona, ¿no? Lo dejaban entre paréntesis para indicar que pues era, digamos, mención de la misma Sedena. Entonces, esta persona, Gustavo Yedra, pues le confirma su contacto de Marina que la orden pues viene de Palacio Nacional. Y esta carpeta, Adela, provoca pues una pequeña crisis en la barredora. Lo que encontramos en documentos subsecuentes es que pues 2 meses después las previsiones se cumplen. Llega personal federal, elementos tanto de Marina como de Fiscalía federales a Tabasco, y esto genera pues un caos en la barredora. Por ejemplo, otros informes militares que consultamos, estos ya son de mayo de 2021, 2 meses después, mencionan que Hernán Bermúdez directamente da la orden a integrantes de la barredora y les dice: escóndanse, guárdense, en lo que están entrando patrullas, están entrando elementos, entonces escóndanse para que no los puedan detectar. El mismo secretario de Seguridad. El mismo secretario de Seguridad. Y lo más, digamos, también fuerte de esta historia, además de esta confirmación, ¿no? De esta pregunta del millón de ¿sabía o no sabía el expresidente Andrés Manuel López Obrador?, es que a Gustavo Yedra y a otra persona, también integrantes de la barredora, su misma organización criminal lo secuestra en esos días, mientras están entrando elementos federales, los secuestran y los asesinan. A integrantes de la barredora. Los mismos integrantes de la barredora, o sea, sus propios compañeros, secuestran a Gustavo y a otra persona también dedicado al huachicoleo, al tráfico de combustible, los secuestran y los asesinan, y los analistas de la Sedena en estas escuchas lo que determinan es que el secuestro se debió a que su misma organización desconfiaba ya de Gustavo Yedra por estos contactos que tenía a nivel federal. Ya. También en tu investigación hablas de otros personajes, ¿no? Mencionas a Jorge Carballo, a quien le llamaban la pizza, bueno, Popeye, que acabas de mencionarlo, a Michelle Alfonso Haddad Sánchez, que se le llamaba Joncha, y por supuesto, pues Hernán Bermúdez. Todos estos personajes ¿salen en estas escuchas? Exactamente. Haddad, por ejemplo, esta persona no era una persona de mucha edad, era un joven adulto. Haddad es uno de los que secuestra la barredora junto con Gustavo Yedra. Y lo matan. Y esta persona, identificada como Pizza, bueno, las escuchas de la Sedena es un apodo que además sale recurrentemente en otros informes. Lo identifican como un empleado de Pemex, pues que ayudaba a que pudieran acceder a las líneas y bueno, a la operación de tráfico de combustible. Entonces, estos nombres, y eso también es importante decirlo, no es nada más un documento, si bien esta mención de el viejito cabeza de algodón, podríamos atrevernos a decir que es la única textualmente con este apodo que aparece en todo Guacamaya Leaks, porque revisamos lo que pudimos revisar. Estos bueno, son muchísimos,
Pero estos apodos, estos nombres, estas personas aparecen a lo largo de decenas de informes, pues como lo decía, ¿no? de escuchas que llevaron muchos años y que fueron reconstruyendo la historia de la barredora. Y también algo muy interesante es que, bueno, después de que ocurre esto que te acabo de platicar de que llegan elementos a Tabasco, de que la misma barredora secuestra a Gustavo Yedra, porque lo ubicaban ya como alguien que podría filtrar tanta información de un lado hacia otro. Después de estos sucesos, hasta entonces nosotros habíamos encontrado que en los organigramas que hacía la Sedena del grupo criminal de la barredora, a Hernán Bermúdez lo ubicaba como a un costado, como una autoridad posiblemente coludida o cercana, pero no a la cabeza. Después de esto, la Sedena concluyó que la operación de la barredora pues, era una fuerza estatal, que había un mando, una dirigencia del mismo gobierno, de la misma Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y que pues esto hace que pongan por primera vez a Bermúdez a la cabeza del organigrama, ¿no? Y estas imágenes que hemos estado viendo, otros colegas han publicado también estos organigramas, donde Bermúdez está a la cabeza, ocurre justo después de estos sucesos. Entonces, esto nos viene a confirmar que el expresidente no solo sabía, sino que había mandado a investigarlo, ¿no? Si dicen las órdenes, la orden viene de Palacio Nacional, habría mandado a investigar a Bermúdez. Sí, digo, la mención es tal cual que la investigación se derivaba por orden de, bueno, la mención que hacen, ¿no? de este apodo popular que usan los simpatizantes. Pero además, bueno, está esta confirmación de que existe la carpeta, existen los nombres. 2 meses después justamente van elementos federales, ocurren estos movimientos en el interior de la barredora. Y bueno, también lo que decía, si bien la Sedena ha intentado desestimar desde el principio, ¿no? La filtración conocida como Guacamaya Leaks, que dicen que no está confirmado. El mismo secretario de la Defensa hace algunos días pues decía que esta información estaba disponible para las fiscalías. Y bueno, prueba está en que estos nombres que se mencionan, bueno, actualmente pues, a Hernán Bermúdez pues hay una orden de aprehensión. Otro de los nombres que se mencionan en este documento, por ejemplo, el de Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias El Lic o Tomasín, que era ubicado como el segundo al mando de Bermúdez, como un asesor no oficial, pues también recientemente salió la orden de aprehensión y la detención. Entonces, bueno, esto también nos viene confirma. A confirmar toda la información de Guacamaya Leaks. Exactamente. ¿No? ¿Por qué no actuaron? Bueno, algo que también hemos notado en esta proceso de investigación es que, bueno, las escuchas sí permitían dar con datos muy precisos de la operación. Y algo que entendemos es que el fin de todas estas intervenciones telefónicas, pues sí era judicializar una carpeta al fin de cuentas, ¿no? Solamente que es un proceso bastante complicado de probar y de tener toda la información, pero bueno, al menos en esta pregunta de por qué no compartieron esta información con autoridades o con fiscalías, no sabemos con certeza el por qué. Lo que sí pudimos encontrar fue un documento donde pues indicaban que el fin de todos estos procesos, de todas las intervenciones, pues era al final judicializar una carpeta, ¿no? Entonces, pues al menos tenemos... Se tardaron varios años en hacerlo, ¿no? Exactamente. Se tardaron varios años en hacerlo. Ahora, pues aquí también derivado de las filtraciones de Guacamaya, pero de esta investigación que tú y también otros colegas periodistas han hecho de algunos otros medios, sobre todo digitales, ¿no? Han hecho, pues nos viene a probar la corrupción que había, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, ya otros colegas lo han mencionado y nosotros también lo encontramos en esta revisión que realizamos, que desde 2019, incluso unos días antes de que Hernán Bermúdez fuera nombrado por Adán Augusto como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, ya había un flash informativo también donde él antes pertenecía a la Fiscalía del Estado
y compartieron una serie de números y datos de personas posiblemente vinculados a organizaciones criminales en Tabasco, y bueno, ahí salía el nombre de Hernán, casi un mes antes de que tomara el cargo. Entonces, pues sí, esta cronología nos deja en claro que había sospechas, y que estas sospechas fueron incrementándose, ¿no? Al inicio no aparecía como esta cabeza de la barredora, sino con estos vínculos, y bueno, con el paso de los años, o sea, hay que decirlo, fueron años de escucha, sí. Fácilmente 2 años de escucha, pues cambia este panorama, lo identifican como la cabeza de la barredora, y bueno, prácticamente los últimos documentos disponibles pues fueron hasta 2022, porque ahí fue cuando ocurrió el hackeo, pero ya los documentos más recientes sobre la barredora pues nos dejan claro ya este nuevo organigrama, ¿no? Esta organización, y cómo, a pesar de que había cambios al interior, ¿no? Porque había personas que fueron detenidas antes, Bermúdez seguía apareciendo a la cabeza de la organización. ¿Podría ocurrir que no se le hubiera informado al gobernador de los antecedentes, al entonces gobernador, que era Dan Augusto, de los antecedentes? Al menos en los documentos no podríamos confirmar esto. Sin embargo, hay que decir que estas escuchas las realizaba el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFIS del sureste, que le mandaba información a la oficina central, y esta oficina central es una oficina, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, al final sí había un movimiento de información que llegaba al nivel federal. Ya los documentos no nos indican, o al menos nosotros no podríamos asegurar eso, que a quién se le informaba, pero esta información sí circulaba, o sea, no se quedaba en Tabasco, llegaba al centro del país. Está también, bueno, esta mención de la orden de investigar, y además, bueno, el actual líder del Senado, en Morena, Adán Augusto López, pues ha dicho que no conocía o no había escuchado de la barredora mientras era gobernador, pero que bueno, se enteró hasta Guacamaya Leaks, hasta 2022, cuando, bueno, estas mismas escuchas pues nos dan muestra de estos hechos de violencia que ocurrían, y que además, bueno, constantemente mencionaban al que entonces era su secretario de Seguridad Pública. Ahora, en todo caso, ¿no? Suponiendo que él solo se hubiera enterado de la barredora con la filtración de Guacamaya, pues ya era secretario de Gobernación, ¿no? Pudo haber investigado de qué se trataba, máxime que él lo contrató a Bermúdez, ¿no? Sí, claro, y además en Tabasco, en este periodo entre el 20 y 21, pues los hechos, lo que decía al inicio, ¿no? Aunque se ha desestimado la filtración, cuando vamos a la realidad, a contrastar, pues vemos que los nombres existían, que las órdenes de aprehensión existían, que los hechos que se mencionaban ocurrían, y por ejemplo, hay muchísimas menciones de estas famosas narcomantas, por ejemplo, de cuerpos sin vida, ¿no? De asesinatos, de casos, que cuando revisamos la prensa local, que es la que pues mejor reportea su propia comunidad, pues vemos esta estela de casos que ocurrieron en la realidad, ¿no? Y estas que sí mantas, daban cuenta de ello. Exactamente, estas mantas firmadas como la barredora, ya llegó la barredora, etcétera, que ocurrieron pues justo antes de que López Hernández dejara la gubernatura para irse a gobernación. La prensa daba cuenta de ello antes de eso, entonces tuvo que haber escuchado al menos hablar de la barredora, ¿no? Sí, claro. Había mantas y había violencia y... Sí, pudimos hablar con personas de Tabasco, con periodistas, con gente de mucha experiencia que pues, conoce mejor que nadie lo que se vivió en Tabasco, y pues nos han dicho que fueron años muy, muy complicados, ¿no? Y que justamente la presencia de esta organización era muy obvia, muy evidente en la entidad. Oye, y dime algo, ¿qué han podido reportear y qué han podido investigar de este personaje en concreto? Digo, ya hemos hablado mucho de Bermúdez, ¿no? Pero no sé si ustedes han indagado alguna otra cosa, porque
pues operaba desde hace muchos años, ¿no? Claro. Era cercano del entonces gobernador Adán Augusto desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, sí, bueno, la cronología nos da cuenta de la participación. Hay cosas que, digo, esto fue un hallazgo que consideramos muy importante y necesario compartir con el público, claro. Pero desde Quinto Elemento Lab, que pues, le estamos dando seguimiento al caso, esperamos también publicar pronto nuevos hallazgos, pero sí lo que puedo adelantar es esto, ¿no? No estamos hablando solamente de un documento o de 2, 3 reportes militares filtrados por ahí. El seguimiento que hizo Secretaría de la Defensa, estos correos hackeados dan muestra de un trabajo de inteligencia militar muy denso, ¿no? De muchos años, y bueno, fácilmente hay un centenar, cuando menos, de informes militares sobre la barredora que nos permiten reconstruir su historia. Yeah. Violeta, ¿dónde podemos ver toda tu investigación y la de Quinto Elemento Lab? Está disponible en nuestro sitio web en www.quintoelab.org o también nos pueden encontrar en redes sociales, así como Quinto Elemento Lab, como laboratorio abreviado. Y bueno, ahí pueden encontrar esta historia. Tenemos publicado, por ejemplo, las imágenes, las capturas de estos informes que tienen incluso membretado oficial, ¿no? Los colores oficiales como se usaban en esos años. Y bueno, ahí está la información, el flash tal cual que identificamos donde se hace esta mención al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, todo para que la gente pueda consultar la información. Pues te agradecemos muchísimo a ti y a tus compañeros de Quinto Elemento, que es un grupo de periodistas independiente, ¿no? Así es, somos una organización sin fines de lucro, somos independientes y bueno, es una iniciativa, una organización fundada por periodistas para hacer periodismo. Pues lo hacen muy bien. Muchas gracias. Gracias, felicidades por esto, Violeta, y seguramente van a seguir sobre el tema y seguramente te veremos aquí próximamente. Muchísimas gracias, era un gusto. Mucho. Gracias. Pues nosotros seguimos con mucha más información. Mientras tanto, una información que nos sigue teniendo a todos aquí en La Saga muy contentos es que seguimos entre los top streamers de México. Gracias a tu preferencia, La Saga se encuentra en el top 10 de streamers más vistos en todo México. Ahí está los más vistos streamers en México. Con más de 360,000 usuarios al mes y más de 60 horas sintonizadas, La Saga también se posiciona como el quinto canal de YouTube en México con más audiencia en streams. Hoy te damos las gracias por formar parte de esta familia. La Saga Vaya de la Micha seguirá presente. Qué alegría es compartir buenas noticias. Y es que ahora, además de vernos y acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, La Saga está en Spotify y Apple Podcast. Así es que ya no hay ningún pretexto para perderse algún episodio de cualquiera de nuestros contenidos. De Me lo dijo Adela, Saga Noticias, Pero los Ordinarios, vamos, ningún programa, ninguna entrevista, ningún reportaje, porque La Saga está ya al alcance, literalmente, de tus manos. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu aplicación favorita y escribir en la barra de